aquí es donde empieza todo. ¿Sí conocen cómo es el grano de café? Es Sí. el rosito así Sí. chiquitico. Ajá. Ujú. Dependiendo de la especie que ese café tenga, puede tener mayor o menor cantidad de semillas. Entonces, digamos, este cafecito que está acá es café tipo arábica, igual que este café que está acá atrás mío. Entonces, el café tipo arábica tiene 2 semillas en cada grano. Cuando las estás plantando, no es obligatorio, pero pues digamos que sería mejor o más ideal si las plantas juntas. Porque cuando ellas empiezan a crecer, empiezan como a complementarse en su crecimiento. Entonces empiezan a compartir nutrientes, ayudan a acelerar también su propio crecimiento y cosas así. Una pregunta, pero me confundí. O sea, la semilla del café, la que conocemos, o sea, el grano de café, y dentro del grano es que está la semillita, que trae 2 adentro cada grano. Ajá. Entonces creo que hace rato uno de ustedes me mostró un granito que me dijo que por qué no olía nada. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí todavía? Sí. Entonces, esta es una semilla de esa café. está adentro. Dentro del grano, o sea, van 2 semillas. Entonces va una así y va la otra así. Entonces por eso es que se ve ovalado el grano. Ah, ok. Entonces esta es la semilla del café. Cuando tú le retiras esa piel roja al grano, tienes 2 así. En el caso del café arábico, hay otras especies que tienen 3 semillas, hay otras que tienen solo una, depende como de la especie. Y cuando las estás plantando, tienes un granito parecido a este. Entonces haces un huequito profundo. Si las quieres plantar juntas, pones las 2 en el mismo hueco y cubres. Esta no la voy a poner porque no tiene como un componente que es necesario para el crecimiento, porque esta ya está seca. Entonces pues realmente esta como que no va a crecer. Pregunta, me llama la atención la parte de la arena, porque es arena. Exacto, Entonces no como es que no, como- no parece no es tierra tierra. fértil para cultivo. Sí, buena observación, no es tierra, es arena de río. ¿Por qué Ok. plantamos estas de acá en arena de río? Porque la planta del café es una súper frágil. Entonces, si la ponemos en tierra normal, va a tener que hacer mucho esfuerzo para poder hacer crecer sus raíces. Eso lo que va a hacer es que puede que estrese la planta y baje la calidad del café, o puede hacer que por la fuerza que tiene que hacer, las raíces se empiecen a fragmentar, se empiecen a doblar, se partan directamente y pues eso ya de una vez mata la planta. Entonces, una pregunta, inicia un proceso aquí y luego se trasplanta a tierra. Exacto. Ok. Entonces, ponemos las plantas en arena de río aquí cuando son como plantas bebés, por así decirlo. Entonces aquí es más fácil para ellas, no tienen que hacer tanto esfuerzo, no tienen que estresarse tanto para hacer crecer sus raíces. Entonces es mejor para ellas. Entonces plantamos el granito, lo cubrimos, pasados 2 meses, crece esta cosita chiquita de acá. Esto nosotros lo llamamos fósforo. No sé si pues allá le llaman fósforo o Sí, cerillo. Ajá. sí. Entonces lo llamamos fósforo debido a la forma que tiene, que pues asemeja a un fósforo. De ese fósforo empiezan a germinar 2 hojitas, como pueden ver en esta acá. Si se dan cuenta que por aquí están empezando a salir las hojitas, que cuando se abren completamente se ven de esta manera. Y en este punto llamamos a la planta chapola. La llamamos chapola porque hay algunas regiones de Colombia donde le dicen chapolas a las mariposas. Y estas hojitas asemejan una mariposa con las alas abiertas, por eso las llamamos así. De igual manera, a los recolectores de café se les llama chapoleros o chapoleras. De esa misma chapola empiezan a crecer 2 hojitas, digamos como estas que están acá, que se van haciendo más grandes, digamos como estas de acá. Entonces, si se dan cuenta, estas hojitas son más largas, son más delgaditas, tienen un color diferente y tienen también la característica de que crecen perpendicularmente, o sea, crecen atravesando a la chapola justo por la mitad. De ahí hacia arriba van a seguir creciendo hojas iguales a estas, pero cada una va a ir cruzando la anterior. Entonces, digamos, en esta plántica acá, tenemos la chapola acá en la base. La primer cruz está atravesando la chapola por la mitad y la segunda está atravesando la primera. Interesante. Entonces, viendo eso No, y cómo cambia la forma de la hoja. Claro. Viendo eso en una planta adulta, pues lo mismo. Tenemos la chapola, la primer cruz, la segunda, la tercera, la cuarta y así. Entonces, si uno lo ve desde arriba, se ve como si fueran muchas cruces, una seguida después de otra. Aquí, cuando la planta tiene como más o menos de entre 6 a 8 pares de cruces, esa planta tiene en promedio como 50 o 60 centímetros de alto. Cuando tiene como esas, más o menos en promedio esas características, nosotros la retiramos de la arena de río y la movemos a estas bolsitas. Estas bolsitas las llamamos colinos. Y estos colinos sí están llenos de tierra, de composta, de abono.
Entonces usamos tierra en esta parte porque pues aquí la planta sí es lo suficientemente grande para soportar la fuerza que tiene que hacer. Y también como para ir como acondicionándola un poquito para cuando la movamos al cafetal. Y aquí todos estos colinos que tenemos acá están listos para plantarse en el cafetal, pero nosotros preferimos esperar, porque si nosotros esperamos podemos determinar qué tan saludable es la planta, y asimismo podemos determinar cuál es la calidad del café que esa planta va a producir. Entonces digamos, podemos ver el color de la hoja por encima, la forma que tiene, que en la parte del empeine no contenga como ningún puntico amarillo ni cosas así, que el tallo esté también saludable, pues por supuesto en las raíces también, porque pues hay muchos defectos de café como relacionados a las raíces. Por ejemplo, uno de los más característicos nosotros lo llamamos cola de rata. La cola de rata es cuando las raíces del café están creciendo hacia abajo como tienen que crecer siempre, pero puede ser digamos porque tuvieron que hacer mucho esfuerzo para crecer donde se plantaron, entonces está creciendo hacia abajo y de pronto se gira y empieza a crecer hacia otras direcciones. Eso es lo que se conoce como cola de rata. Eso baja drásticamente la calidad del café y en muchos casos una planta que contiene cola de rata no va a producir granos de café. Entonces para nosotros es inútil. Entonces nosotros esa planta pues directamente la desechamos o también la agregamos a la composta, porque pues realmente no tendría como sentido plantarla en el cafetal porque realmente va a desestorbar. Entonces cuando miramos que las plantas ya están saludables, que no contienen ninguna enfermedad, nada por el estilo, nada que pueda afectar otras plantas, la sacamos de esos colinos y la movemos al cafetal, que es toda esta área que tenemos por aquí, por este lado. ¿Listo? Podemos ver en todo el cafetal nosotros tenemos un montón de árboles y muy diferentes por todo lado. Eso es porque nosotros producimos algo acá en la hacienda que se llama café de sombra. El café de sombra es cuando dejas la planta de café cubierta por la sombra de un árbol, lo cual trae varios beneficios. El primero de todos es que al estar cubierta por esa sombra de árbol, la planta le va a tomar más tiempo crecer y empezar a producir sus granos, lo cual puede sonar mal en primera instancia, pero resulta que la planta toma todo ese tiempo que tú le diste de más para desarrollar mejor sus granos. Entonces cuando estamos hablando sobre café nos referimos a que un grano es más desarrollado, es porque sus sabores y sus olores son más desarrollados, o sea que son más sabrosos. Y si es más sabroso, por ende es de mejor calidad. Eso se suele entender como en el mundo de café, que si un grano es más sabroso es porque es de mejor calidad. Otra de las razones es que, no sé si alguna vez han visto como empaques de café que dicen café con sabor a chocolate o café con notas cítricas o cosas así. Resulta que hay como una manera orgánica de saborizar los granos de café, porque la planta de café es una tan especial como tan única que le roba nutrientes a todo lo que tiene alrededor, pues debido a sus raíces a través del suelo, y le roba esos nutrientes a lo que sea que tenga alrededor y se los empieza a aplicar a sus granos. Entonces digamos, este es un árbol de naranja. Todas estas plantas que están alrededor del árbol de naranja, cuando sus granos se prueben en taza, van a tener notas cítricas. De esa manera es que se saboriza el café de manera natural. Entonces digamos, ese que tiene sabor a chocolate es una planta de café que se puso cerca de un árbol de cacao. Entonces le robó esos nutrientes y los aplicó a sus granos. O el que tiene notas cítricas de esta manera, el que tiene notas frutales pues puede ser porque lo pusieron cerca de un árbol de manzana o algo así. O pues digamos que no solo sabor, también perfumes. Entonces digamos, también hay como empaques que dicen café con olores a, no sé, a lavanda, digamos. Entonces, a vainilla, a jazmín, cosas así. Entonces es porque esas flores se pusieron cerca a las plantas de café. Entonces fueron como aromatizando esos granos de café. De esa manera es que se puede hacer ese proceso. Otra de las razones es que no es muy común, aquí no ha pasado nunca, pero puede llegar a presentarse el caso de que la cosecha de café no sea lo suficientemente grande, digamos, en cuanto a peso. Entonces si eso pasa, nos alcanzaría el café, digamos, para abastecer la hacienda, pero no nos alcanzaría para vender, porque resulta que nosotros tenemos marca de Café Colombia, entonces no nos alcanzaría para vender. Entonces, si nosotros no podemos vender café, por ejemplo, podemos vender naranjas, o podemos vender papayas, que también tenemos acá, o plátanos. Acá tenemos como muchas frutas y verduras diferentes. Entonces pues es como un respaldo que tenemos en caso de que pues la producción del café no sea lo suficientemente grande. Entonces si ven que estas plantitas tienen como esas florecitas por todo lado, esas flores nacen en toda la planta
Cuando hacen todo su proceso de que pues nacen las flores, empiezan a crecer, se florecen y luego se mueren, cuando se mueren empiezan a marchitarse y empiezan a volverse cafecitas como estas que están aquí arriba. ¿Sí ven estas de acá? Estas están medio marroncitas. Enfocando. Entonces, esas flores después de volverse marrones van a empezar a volverse negras. Y cuando se vuelvan negras se van a caer de la planta. Cuando se caigan de la planta indican que el proceso de polinización está listo. Entonces después cuando estas sean negras se van a caer de acá y van a indicar que solo en esta parte de la planta el proceso de polinización está listo. Entonces de ahí empiezan a crecer granos pequeñitos como estos que están acá. Son súper pequeños, son diminutos. Estos son granos de café bastante jóvenes, que empiezan a hacerse más grandes, como digamos estos de acá, y después de esto ya empiezan a volverse rojos, a madurar como los granos de café que nosotros conocemos. ¿Qué tiempo dura el proceso ya después que está el grano así verde hacia que esté maduro? Pues depende, porque digamos que el café lo puede recoger en distintos puntos de maduración, Ok. pero digamos, pues uno puede tardar unas 2 semanas, una semana, como que también depende como de la cantidad de nutrientes que tenga el suelo, como de la... Tenemos que estar constantemente recogiendo café, porque digamos, supongamos que aquí hay granos rojos y aquí hay granos verdes. Entonces mientras yo recojo los rojos de acá, los que eran verdes acá ya se volvieron rojos. Entonces me toca venir acá a recoger los rojos y luego mientras recogí estos, aquí salieron más rojos. Entonces me toca volver acá otra vez y recoger acá otra vez. Y hacer ese proceso en toda la finca, en todo el cafetal. Por eso es que es un proceso tan grande, porque digamos, normalmente las plantas de café tipo arábica producen 2 cosechas al año. Entonces la primera cosecha empieza más o menos entre marzo o abril y la segunda es a final de año, como entre octubre, noviembre, diciembre, por ahí más o menos. Este año la cosecha empezó la primera semana de abril y estamos terminando octubre y no hemos acabado esa cosecha. Porque pues puede que aquí no se vea mucho, pero pues adelante sí tenemos plantas que están produciendo granos rojos y hay otras que están llenas de granos verdes. O sea que pues seguramente la próxima semana tengamos una cosecha grande de café. Entonces, como que es un proceso tan largo que hay que estar todo el tiempo así, recoja café. Entonces por eso ese proceso también a veces suele ser como tan largo y tan extenso. Porque la segunda cosecha, la que empieza a finales de año, esa segunda cosecha se conoce como mitaca o como media cosecha, porque no es tan productiva como la primera. Pero pues si nos alcanza la segunda cosecha sin haber terminado la primera cosecha, pues se van a mezclar y vamos a tener una cosecha súper grande de café. Entonces pues esas son como temporadas altas de recolección de café. Entonces hay que estar como mucho más tiempo, mucho más pendiente de hacer este proceso de recoja acá, luego vuelva a que recoja, luego vuelva a que recoja y así. Por eso suele ser un proceso tan largo. Cuando estamos recolectando el café, lo primero que buscamos hacer es identificar un buen color. Entonces digamos un buen color sería como el rojo de una manzana madura, que es un rojo así como muy intenso. O también podemos recoger los granos cuando tenga como un color como vino tinto. Esos 2 colores están bien para la recolección del café. Entonces después de que se identifica un buen color, lo que se busca hacer es que se toma el grano, se gira un poquito y luego se jala. Si sale fácilmente de la planta significa que estaba listo para recogerse, pero si uno lo jala y ve que la planta está como intentando jalarlo de regreso, es porque todavía no estaba listo para ser recogido. Entonces digamos, este de acá está rojito, entonces yo lo giro y lo jalo y este sí salió fácilmente. Entonces este estaba listo para recogerse. Pero digamos, tenemos estos verdes, entonces como están verdes sabemos que claramente no están lo suficientemente maduros, entonces por eso no hay que recogerlos todavía. Entonces cuando yo lo giro y lo empiezo a jalar, si ven que la planta me está oponiendo resistencia, la propia planta me está diciendo como no lo tiene que recoger todavía. Obvio, si yo hago mucha fuerza, yo lo puedo arrancar, pero pues no es necesario hacerle tanta fuerza para ver como que la propia planta está indicando cuándo recoger y cuándo no recoger el grano. Entonces de esa manera es que uno puede como saber qué granos están listos para recoger. Aquí tenemos las principales diferencias que hay entre 2 especies de café que son de las más conocidas a nivel mundial. La primera es el arábica, que pues es del que les he estado hablando todo el rato, del que les voy a seguir hablando. Y el segundo es el canépolis. Podemos ver que tienen muchas diferencias y que cada una de estas diferencias puede llegar a variar la calidad del café.
Entonces digamos la altitud, el clima, la temperatura, un montón de cosas puede afectar en esa calidad. Pero pues digamos que las diferencias más importantes son dos. La primera es que el café canéfora tiene 2.2% de cafeína en cada grano, más o menos en promedio. En cambio el arábica tiene solo 1.2. Entonces bueno, supongamos que este de mi derecha es un canéfora y este es un arábica. Entonces este en la composición de todo su grano tiene 1.2% de cafeína y este tiene 2.2. Entonces este tiene casi el doble de cafeína que el arábica. Entonces pues uno puede pensar, pues entonces este canéfora es mejor porque tiene más cafeína. Pero resulta que no, por una cosa. Como podemos ver acá, el arábica tiene 44 cromosomas y el canéfora tiene solo 22. Entonces, ¿eso qué significa? Que el arábica tiene mayor complejidad genética. Esa complejidad genética le da la característica de poder desarrollar más notas que el canéfora. Entonces, este tiene la oportunidad de ser mucho más sabroso que este. Y como ya habíamos hablado antes, en el mercado del café se entiende que si un grano es más sabroso es de mejor calidad. Entonces, casi siempre se suele ver que los cafés de mejor calidad suelen venir de esta especie, del arábica, no del canéfora, o de variedades de esta misma especie. Entonces, como tiene más cafeína, la gente sigue cultivando el canéfora, digamos, para hacer bebidas energéticas, para hacer medicinas, para hacer fármacos, o digamos para algunas preparaciones de café que necesitan ser muy fuertes, digamos un espresso. Un espresso es una concentración de café, entonces es muy cargada. Entonces digamos que si para un espresso necesitáramos 20 gramos de arábica, necesitaríamos solo 10 gramos de canéfora. Entonces pues puede que así uno diga como bueno, pero 10 gramos que son. Pero si es en una producción de 100 tazas de espresso, entonces uno va a necesitar 100 gramos menos de café. Entonces pues es mucho más productivo. Entonces pues por eso como que la gente lo sigue cultivando. Y pues de igual manera tampoco es como correcto decirte como un grano es mejor que otro, porque pues eso depende enteramente de tus gustos. Porque pues puede que yo busque sabor. Entonces si yo busco sabor en el grano del café, para mí es mejor el arábica. Pero pues puede que alguno de ustedes busque es cafeína. Entonces si buscan es cafeína, algo que sea muy cargado, entonces el canéfora es mejor para ustedes. Por eso pues realmente no es como asertivo decir que un café es mejor que otro, eso ya va enteramente en los gustos. Nosotros aquí también en la hacienda tenemos una variedad que se llama variedad Colombia. La variedad Colombia es un cruce genético entre estas dos especies, entre la arábica y la canéfora. ¿Sí? Ajá. Y tiene la característica de que no produce los granos de café rojos, sino que los produce amarillos. Entonces si por aquí vamos caminando por el cafetal y ven una planta que tenga granos amarillos, esos granos están listos para ser recogidos porque están en su punto de maduración. Entonces esa variedad toma como lo mejor de cada uno. Entonces toma la cantidad de cromosomas de la arábica y toma el porcentaje de cafeína del canéfora. Ese vino tinto. Déjame ver cuál es. Pues esos son granos que están sobremadurados. Entonces, pues realmente nosotros... Cuidado. ¿Tú vas a coger? Ah, ¿recogiste el celular? Sí. Este está muy bien. Es como una liga también amarillo. Cuando llenan los canastos, tiran ese café en unas lonas, en unas bolsas, y cuando llenan esas lonas, lo traen acá. Entonces llevan ese café al segundo piso, abren una puerta y tiran el café. Entonces el café empieza a caer a través de esta tolva y entra acá a esta máquina. Esta máquina es la descerezadora. La descerezadora lo que hace es retirarle la piel roja a las semillas y separarlo.
Entonces cuando yo empiezo a mover esto, por este lado van a empezar a caer las pieles, como podemos ver de este lado, y de este lado por una rampa van a empezar a caer las semillas ya sin sus respectivas pieles. Entonces, bueno, pues yo tengo como 3 granos nomás. Entonces ahí salieron. todo esto. Pues si quieren podemos juntar la cosecha, Claro. ponerla acá para ver cómo es así cuando tenemos. Vamos a hartos juntarlo granos. todo, ¿qué te parece? Sí. La vamos echando. Sí, acá la pueden ir echando. Oh, ven acá, este trabajo que yo hice. Ese café tiene una merma, una pérdida del 60%. O sea que si recoges, digamos, 100 kilos de granos de café como estos, al final de todos los procesos vas a tener 40 kilos. Entonces, como la merma es tan grande, lo que nosotros intentamos hacer es utilizar otras partes de los procesos para intentar balancear esa merma. Entonces, digamos, estas pieles no tienen ningún uso. Entonces, lo que hacemos nosotros acá en la hacienda es que tomamos todas estas pieles, las guardamos y las utilizamos para hacer composta. Entonces, esa composta va para los colinos y va para el cafetal también. Ajá. Abono. Sí, sí. Entonces la utilizamos para hacer ese abono para el cafetal o para los colinos. Es una de las técnicas que tenemos para balancear esa merma. Y de este lado, como se pueden dar cuenta, los granos de café salen y ellos solos empiezan a deslizarse y a caer. Porque resulta que si tocan esos granos que están ahí en la rampa, van a sentir que están como babosos, están viscosos, pegajosos. Eso es porque el café tiene esa mucosidad que tiene, se llama mucílago. Ese mucílago es básicamente glucosa. Entonces ese mucílago es el encargado de darle el dulzor al café. Entonces nosotros acá, cuando el café sale de ese lado y cae acá, nosotros lo dejamos quieto, no lo movemos, no le hacemos nada, lo dejamos ahí. Porque nosotros agregamos un proceso de fermentación. Entonces dejamos que por ese mismo mucílago, que es glucosa, empiece a atraer y a reproducir microorganismos que cuando se comen el mucílago empiezan a fermentar el café. Entonces hay diferentes tipos de fermentaciones. Hay fermentaciones en húmedo, fermentaciones en seco. Nosotros utilizamos una técnica que se llama honey fermentation, que es una fermentación básicamente en seco. Entonces esta fermentación lo que ocasiona es que le potencia las notas y le potencia el dulzor. ¿Listo? Después dejamos el café como entre 16 a 24 horas para la fermentación. Después volvemos acá, tapamos esta puertica acá y llenamos esto de agua como si fuera una piscina, porque hacemos el proceso del lavado. Nosotros lavamos el café 4 veces porque queremos asegurarnos que todo el mucílago se retire completamente después de la fermentación.
porque si pues al menos varios granos o un grano va con mucílago a la parte del secado, como en la parte del secado suele haber bastante humedad, va a empezar a seguir reproduciendo los microorganismos y va a pasar de fermentación a putrefacción y va a hacer que todo el café se nos dañe. Entonces por eso es necesario asegurarnos que todo el mucílago se retire completamente. Después de los 4 lavados abrimos esta puertica, dejamos esta malla de este lado que pues permite que el agua salga, que el café se quede, tomamos todo el café que tenemos y lo llevamos al segundo piso. En el segundo piso tenemos el proceso del secado del café. Bueno, esta es la puertica que se abre para tirar el café que caiga la descerezadora. Generalmente cuando tenemos cosechas muy grandes, lo que hacemos nosotros es que quitamos esa palanca que se movió para hacer funcionar la descerezadora y conectamos un motor. Porque pues ahorita digamos que no teníamos como tanto café, pero cuando tenemos 300, 500 kilos de café, entonces es estar media hora, una hora o varias horas haciendo ese movimiento. Entonces pues eso sería súper malo para los hombros y para pues, el cuerpo en general de los chacoleros. Entonces se conecta ese motor para que ellos no tengan como ese, como que se perjudiquen por eso y pues obviamente para automatizar el proceso. Después de que tenemos todo el café lavado, lo subimos nuevamente acá y lo traemos acá. Esto se llama casa Elda. La casa Elda es básicamente un techo movedizo. Aquí es donde secamos el café. Entonces cuando queremos poner café abrimos la Elda. Para abrirla empezamos a quedar acá. Entonces pues sí, gracias. Traemos el café acá, lo esparcimos acá en el suelo. Si se dan cuenta hay granos de café que están más amarillos y otros que están más blancos. Eso es porque estos que están amarillos están más secos o llevan más tiempo secándose que los otros. Entonces, esparcimos café en todo el suelo, toda la isla, excepto acá, dejamos como un pasillo, un corredor para poder pasar. Porque resulta que puede que aquí no se note mucho, pero cuando esparces mucho café es muy normal ver que se empiecen a generar como montañitas de café de esta manera. No se seca bien. Exactamente. Entonces, como aquí el café se seca directamente por luz solar o por aire, pues ninguno de esos dos va a llegar al café que está en la parte de abajo de esas montañitas. Entonces no se va a secar todo de manera homogénea y después pues clasificarlo va a ser casi imposible. Entonces lo que hacemos nosotros acá es que más o menos cada 2 o 3 horas uno de nuestros trabajadores toma este rastrillo, viene acá, abre la elda y empieza a mover el café. El café de esa manera porque queremos que todo el café esté más o menos de entre un 10 a un 12% de humedad interna en cada grano. Ese es como el punto correcto de humedad para el café. Y el café de esta manera lo conocemos como café pergamino. Lo llamamos café pergamino porque cuando está lo suficientemente seco uno tiene que ser capaz de retirarle esta piel. Como si fuera un manita. Ajá. Sí. Esta pielcita es una cascarilla que se conoce como pergamino, y ahí viene el nombre de café. Entonces, después, esta es la segunda piel del café, porque la primera era la roja. Después, el café tiene una tercera piel que también hay que retirarlo. Entonces, pues retiramos esa pielcita. Sí. Lo que está quedando poco. Asertivo.
Por eso es que el café tiene una merma tan grande, porque hay que estar retirándole piel y piel y piel y piel y piel. Entonces, es muy normal ver que estos carros estén cargados de esta manera. Hay lugares donde cargan tanto de café estos carros que las llantas delanteras se elevan y conducen el carro así a 2 llantas. Esa es la historia de los turcitos que te dan, que ponen Ajá. el Willy a su Exacto. carro. Entonces, pues incluso de ahí mismo viene el nombre. Pues en inglés saben que hay Willy. una palabra que es el wheelie, que es una acrobacia donde se conduce algo en una llanta o en 2 llantas. Tomamos esa palabra y pues para variar nos gusta escribirla mal y pues quedó así. Entonces es por eso, porque son carros que generalmente se utilizan de esa manera. Entonces pues, por favor, si quieres tomar un momento acá. Esta maquinita acá es la guardiola, o sea, esta es la otra secadora de café. Entonces, cuando queremos utilizar esta máquina, traemos el café mojado, el café lavado al segundo piso y a través de esas 2 tolvas empieza a caer a cada compartimiento. Hace tiempo hacíamos que la máquina funcionara mediante ACPM, que es un tipo de diésel que tenemos acá en Colombia. Pero nosotros nos empezamos a dar cuenta que la máquina estaba empezando a agarrar esas notas. Entonces el café empezaba a saber y empezaba a oler a combustible, lo cual pues es súper desagradable, obviamente. Entonces pues nosotros dijimos como, venga, ¿qué podemos hacer para eso? Porque pues es preocupante. Entonces lo que empezamos de lo que nos dimos cuenta es que podíamos utilizar el pergamino como combustible. Esta piel, esta cascarilla, es flamable cuando está seca. Entonces ahora, cuando le estamos haciendo ese proceso de retirarla de los granos de café, las guardamos en esas bolsitas y en la parte de atrás de la guardiola pusimos un horno. Entonces cuando queremos encender la máquina, cuando queremos secar el café, tomamos en una de esas bolsas, las llevamos allá a los hornos y empezamos a llenar ese horno con pergamino. Luego le prendemos fuego. Cuando le prendes fuego a eso, empieza a generar aire caliente. Ese aire caliente viaja a través de esos tubos negros que están a los lados de las máquinas y entran a cada compartimiento. Internamente en cada compartimento la máquina tiene estos cilindros perforados que son los que empiezan a bombear el café. Aire caliente. El calor. Sí, el aire caliente. Y esos brazos, estos que están acá, son los que empiezan a mover el café. Es necesario que esos brazos muevan el café porque si no todo se caería en la parte de abajo y no se secaría de manera homogénea. Entonces por eso es necesario que el café esté moviéndose todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y una vez que se extrae por lo mismo Por estos de acá. Entonces ponemos estos compartimentos en la parte de abajo de la máquina y ahí ponemos unas donas, o sea, unas bolsas iguales a estas. O sea que Abrimos- esto sí gira. Ya les muestro cómo funciona más bien. Entonces abrimos el compartimento del café, empieza a caer a las donas normal. Es necesario que la guardiola tenga todos estos algodones por fuera, porque el aire que está dentro necesita salir. Si no, puede pasar una de 2 cosas. El aire se puede condensar y puede volver a mojar el café, o la máquina por la presión se puede explotar.
Entonces por eso es necesario que esta máquina tenga todos estos agüeros por todo lado. Y una pregunta, veo que está enumerado, es que hay varios compartimentos, o sea, pueden haber diferentes conceptos dentro. Para tú Sí. sacar, por ejemplo, una primera, utilice la 1, la 2, ¿sí o no? Sí, puede ser. Entonces, bueno, más que por eso lo hacemos es porque nosotros también rentamos nuestras máquinas a otras fincas. Ok. Entonces, digamos, podemos poner nuestro café en el número 1. Después nos llama una finca, venga, necesito secar café, ¿me pueden hacer favor? Bueno, traiga el café. Ese café lo ponemos en el número 2. Luego nos llama otra finca diferente. No, necesito secar café también. Traen el café, lo ponemos en el número 3. Y así, ¿Y qué tiempo dura ahí secándose? de entre 36 a 48 horas. Dando Pues vueltas. es muchísimo más rápido. Es mucho lo que ustedes tienen que quemar de eso, entonces, ¿no? Pero hay Sí, que hay usar, leña. hay que usar energía Hay leña. eléctrica. Sí, porque, o sea, por eso dije, para cuando queremos secar el café, el calor lo da ese pergamino, pero pues el funcionamiento de la máquina es por estas... Ese motor y correa y polea sí, eléctrica. motor, exacto. Entonces de esa manera es que la máquina funciona, pero pues para secar el café pues necesitamos el pergamino. Esta máquina fue diseñada por el señor José Guardiola, de ahí su nombre. José Guardiola era un hombre español que vivió casi toda su vida en Guatemala. Y él era un inventor. Entonces él se dio cuenta que el proceso de secado del café era muy demorado. Entonces él dijo, pues no inventaré para esto. Y creó la Guardiola. Resulta que el señor José Guardiola tenía 80 años. Y además de ser un inventor, era también como medio pícaro. A sus 80 años, el señor José Guardiola se casó con una muchacha que tenía 20 años. Pero José Guardiola se murió en la luna de miel. Mm. Ah, Le quedó la máquina. de 20 años duró. Le- Exceso de colágeno. Le quedó la Y ella es máquina millonaria ahora. a la de Resulta 20. que el señor José Guardiola no tenía hijos y tenía familia. Entonces todas estas ella maquinitas heredó y todo. las patentes se fueron para la muchacha. Ay, no. Entonces, ¿qué hizo la muchacha? Tomó la patente de la Guardiola, que es esta de acá, se fue a Londres y se lo vendió a la compañía John Gordon. La compañía John Gordon fueron los que se encargaron de empezar a masificar la producción de estas máquinas y las mandaron para todos lados. Con el dinero que le dieron a la muchacha de esta Guardiola, ella tomó una parte del dinero y ayudó a construir una parte del canal de Panamá. Oh, Con la otra parte del dinero, ya tenía toda esa plata, y pues le voy a dar esta plata a alguien. Y se la dio a un artista español que se llama Gaudí. Gaudí, un arquitecto, sí. Gaudí era un artista, pero pues él era como bien especial, porque él nunca utilizaba una línea recta en sus obras. Ujú. No, exacto. Nunca. Él hacía todo curvo, todo circular, Sí. ovalado, pero nunca nada recto. Entonces él recibe esa plata y resulta que él, además de ser artista, él también era arquitecto. Sí. Entonces él recibe esa plata y dijo, venga, ¿qué hago yo con esto? Entonces se quedó pensando y dijo, pues voy a construir algo con esta plata. Y en Madrid construyó La Pedrera. La Pedrera es como una casa muy grande, como un museo, pero es bien bonito porque allá todo es curvo. Entonces las paredes, los marcos de las ventanas, los marcos de las puertas, allá todo es curvo, incluso el techo. Entonces esa pedrera fue construida con parte del dinero de la Guardiola, el que le dio a la muchacha. Interesante. Wow. Antonio Ella era muy Gaudí. buena, La con todo mejor y todo. inteligente. Sí, yo Ella pensé que iba a ser una regaló. viva, pero no. Después de eso, La La muchacha se volvió a casar. Se volvió a casar. Por supuesto, Ah, 20 años viuda. Y adivinen qué pasó. ¿Qué? murió también. Se murió el Tenía marido. 90. Anda. Otra vez. Está dividida, está diseccionada. Entonces entra a este lado de la máquina. Acá se hace el proceso del trillado del café. El trillado del café consiste en retirarle las pieles al café, o sea, retirarle el pergamino y el tegumento, que es esa piel que estaba más pegadita, la más delgadita. Esta es la máquina que hace ese proceso con nosotros. Entonces, internamente la máquina tiene unas paletas que empieza a mover el café de esta manera. Entonces, mediante fricción, le retira las pieles. Cuando el proceso del trillado está listo, abrimos esto, cae acá a través de esta rampa, sigue derecho, sube y entra a este lado de la máquina.
En este lado de la máquina se hace un proceso de retrillado. Entonces trillamos el café nuevamente para asegurarnos que todas las pieles que quedan se retiren completamente, que el grano esté completamente verde. El funcionamiento es el mismo, las paletas que van moviendo el café mediante fricción. Cuando el proceso de retrillado se termina, nuevamente abrimos acá, el café baja a través de esa rampa, sigue por allá y sube, y de este lado hay un ventilador interno que empieza a soplar y empieza a separar las pieles del café verde. Entonces el café verde se va hacia arriba, hacia el segundo piso otra vez. Las pieles bajan a través de esta rampa que está acá, siguen derecho a una trampilla que nosotros abrimos, sacamos las pieles, las ponemos en las lonas y las utilizamos de combustible. Es otra de las formas que tenemos para nivelar la merma que tiene el café. Cuando el café verde sube hacia arriba, lo lleva a la tostadora. Es la primera máquina que vimos en la entrada de la fábrica. Pero antes de ir a la tostadora les voy a explicar una cosita aquí dentro y ya seguimos. El café verde, ya sin sus pieles, baja a través de ese tubo que está arriba, entra a esta tolva y entra acá internamente a la máquina. Internamente esta máquina está rotando en este sentido porque es lo mismo que la guardiola. Si el café no girara aquí constantemente, no se tostaría de manera homogénea. Entonces, pues habría unos que estuvieran más tostados, otros que estuvieran menos tostados. Entonces, ideal es necesario que la máquina esté girando de esa manera todo el tiempo. Por este lado tenemos aquí un termómetro con el que regulamos la temperatura de la tostión. La temperatura correcta de tostión es como de entre 175 a 180 grados Celsius. Si se puede mantener en 180 grados Celsius es mucho mejor. Y pues también hay diferentes tipos de tostiones de café. La que utilizamos aquí en Coloma es una tostión media. La tostión altera el sabor del café porque digamos una tostión más bajita, más ligera, hace que el café sepa como más frutal, como más suave, herbal, cosas así, como un poquito floral. En cambio, si la tostión es más alta, sabe como un poquito más caramelizado y sabe más amargo. Eso también es importante. Entre más tostado esté el café, más amargo va a saber. Entonces, por eso pues nosotros lo mantenemos en una tostión media porque es como la más balanceada. Entonces, pues al ser como la más balanceada es como más óptima para como para toda la cantidad de comensales o de consumidores que hay. Entonces, aquí nosotros vamos tomando muestras para ver en qué punto de tostión va el café. Entonces aquí están trabajando todo el tiempo, va regulando la temperatura, va mirando las tostiones del café. Cuando determina que el café ya está en la tostión media, abre esta puertica, el café empieza a caer a través de esta rampa y cae acá. Aquí, nosotros por este lado movemos esta palanquita acá y esto empieza a girar. Bueno, la máquina sigue girando de esta manera porque cuando el café sale de la tostadora es necesario enfriar, porque por la propia temperatura tan alta que tiene el café, si no lo enfriamos se puede seguir cocinando y se puede pasar de tostión. Entonces digamos que el trabajador saca el café acá en la tostión media, que era la que nosotros usamos, y se va. Entonces el café por la propia temperatura se sigue cocinando y con que se pase una tostión media alta, ya para nosotros es pérdida, porque pues nosotros no utilizamos esa tostión, entonces para nosotros es inútil. Entonces, pues mediante este movimiento es que el café se va enfriando. Además, abrimos esta ducha de acá, que pues empieza a regar agua, que pues eso también ayuda a limpiar el café. La abrimos como 3-4 segundos y luego la cerramos. No hay problema en que el café se vuelva a mojar, porque el café sale tan caliente que cuando el agua toca el café se evapora inmediatamente, o sea, es instantáneo, entonces no hay problema en que el café se vuelva a mojar. También eso lo hacemos porque cuando el agua toca el café, al estar fría, le da un choque térmico. Ese choque térmico lo que genera es que los poros del café se cierren, lo que va a hacer que los aromas del café se conserven más. Entonces, eso va a hacer que pues nosotros vendemos el café molido y en grano. Entonces, cuando lo molemos, pues pasa a través de este tubo, llega ya ese molino, es un molino de rodillos, entonces mediante va cayendo el café, va pasando por más rodillos y se va moliendo más.
Entonces cuando se muele y se empaca va a ser mucho más aromatizado. Por eso es, o sea, es como un tip que nosotros hacemos para dar un valor agregado